Nasıl anlatacağız oğlumuza onca olan biteni? Sabırlı güzelim. Yavaş yavaş. Beklediğim her saniye içim yanıyor benim. Oğlumuz toprağın altında sanıyordu. Ama bak kavuştuk. Bunları düşün. Ve bunlarla avut kendini. Sevgimiz onu iyileştirecek. La dura lucha de Varane y Dylan. Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Blood Flowers. ¿Por qué Nar prefiere esconderse? ¿Qué medidas toman Varane y Dylan para convencer a Nar? ¿Cómo reflejan los sueños de Nar su mundo emocional? ¿Qué significa la actitud de Zeida hacia Berfin y Akif? Mire nuestro vídeo hasta el final para conocer todas estas preguntas y más. Cuando Varane y Dylan no pueden encontrar a Nar, inmediatamente le preguntan a Tark. ¿Hay algún lugar donde Miran se escondió antes? Un rincón que le encanta, un lugar donde se siente seguro. Pero la respuesta de Tark es decepcionante. No sé a dónde va, dónde se esconde, qué hace. Varane se enoja mucho por esto. Por supuesto que no lo sabes, dice, dando a entender que Tark ya es un padre indiferente. Varane intenta calmar a Dylan. No tengas miedo. Lo encontraremos, ¿vale? Inmediatamente se encuentra con Akif. No hay señales de que haya salido, afirma Akif, tras escanear las cámaras de seguridad. Sé dónde está Dylan. Él dice, yo también siempre me escaparía de aquí. Dylan intenta calmarse y le muestra dónde se esconde. Yo también siempre huía de aquí, sé que está aquí. Varane grita desesperado a su hijo. Hijo, vamos, abre la puerta. Nar dice que no vengas. Vamos hijo, abre la puerta. Nunca, jamás nos rendiremos con él. Nunca nos dejaremos el uno al otro. Seremos un muy buen equipo. El trío más feliz del mundo. Creo que no nos hará esperar aquí durante años. Amigo, hace frío ahí fuera, busca algo que ponerte. ¿Quieres algo de tu habitación? No, lo tenemos todo. Sueños de Nar. Miran se pierde en lo profundo de un bosque y se queda solo por el miedo. Solo lleva consigo un osito de peluche y una bola de nieve que abraza con fuerza. En su mano está la foto familiar de su madre y su padre. Nar pregunta cuándo saldrás de aquí. Varane y Dylan responden, hasta que te vayas. Dylan no nos hará esperar aquí por mucho tiempo, Nar, ¿verdad, su padre? Te lo juro, Varane, si es terco contigo te hará esperar. Seremos pacientes, al final conseguiremos lo que queremos. Nuestro amor siempre ha ganado y volverá a ganar. Cuando ganemos el corazón de nuestro hijo, ese será nuestro mayor logro. Varane informa inmediatamente a Akif. Dice que encontramos a Nar. Cuando Akif informa a los demás, Tark inmediatamente quiere ir a Nar. La señora Azade detiene el primer paso que da diciendo hijo. Él dice, espera un momento hijo. Les dice a sus padres que le den una oportunidad. Por otro lado, habla con Akif Berfin. Berfin Nar ha pasado por muchas cosas. Akif dice que podemos cancelar la cena de esta noche si quieres. Berfin dice que debería dejar espacio para Varane y Dylan, por no hablar de la gente de casa y de Nar. No cancelemos la cena de esta noche. Dice que también será bueno para mí. Por otro lado, Zeida, los acontecimientos están sucediendo. También atrapé a Berfin. Ojalá pudiera fotografiarlo. Hacerse dice a sí misma, ¿de qué estás hablando? Zeida dice que estaba pensando en lo que pasó. No quiere pensar en la idea de abandonar la mansión. Hacer dice, mira lo que nos pasó por culpa de un niño. Agar lo deja. Mi madre Zeida no vendrá a Mardin. Dice que yo tampoco quiero hacer las paces contigo. Berfin tampoco viene. Él pregunta, ¿hay algo que lo mantiene aquí? Tarik, no interferiremos con él. Lo que viene, viene. Los que no lo quieren dicen que no vendrán. Zeida pregunta, ¿deberíamos iniciar tratamiento nuevamente? El médico dijo que deberíamos tener un poco de paciencia. Él dice, ¿por qué no? Tarik, este tema me pone bastante nervioso. Dice que no quiero hablar de este tema. Dylan, ¿quieres comer? Nar dice que no lo quiero. Dylan dice que tu padre hace muy bien las hamburguesas. Dylan dice que me encantaría. Nar dice que no lo quiero, vete de aquí. Varane dice que iré a hacer una hamburguesa. Nar pregunta, ¿ha sido?
Dylan, estoy aquí. Dice que tu padre se ha ido. En la sala de estar, Kudret dice que Baran está preparando algo para Miran en la cocina. Azade Kudret, algo anda mal contigo. Dice adornos y perfumes. Kudret lo deja como si huyera. Mientras tanto, mientras Baran prepara la cena en la cocina, llega Tark. Pregunta si Nar salió de la habitación. Tark dice que nunca he preparado nada con las manos. Dice que hay muchas cosas que no sé. Baran dice que a él también le encanta esa hamburguesa muy fuerte. Haré cualquier cosa por él. Dice que no hay nada que no pueda hacer para demostrar que lo aman. Tuba habla con Berfin. Estará con Berfin para salir a cenar. Mientras Berfin cena, Tuba dice que hará algo para pasar el tiempo. Eligen vestidos juntos. Por otro lado, Akif también se está preparando para la cena. Sale uno a uno y les muestra la ropa que usa a su tía y a su hija. Berfin está listo. Sin embargo, las cosas son un poco más difíciles para Akif. Cada conjunto es deportivo. Al final, elige un outfit un poco más clásico. Tomó decisiones que eran bastante compatibles con Berfin. Dylan continúa hablando en la puerta del almacén donde está Nar. No estás solo y no eres amado. Tienes a tu madre, a tu padre, a tu abuelo y a tu abuela. Hay personas que te aman a tu lado. Nar, te queremos mucho. Él dice, yo también, tu padre también. Mientras tanto, Baran se acerca a ellos con hamburguesas. Intentan convencer a Nar. Abre la puerta y consigue tu hamburguesa. Dice que está delicioso. Dice que si no comes, nosotros tampoco comeremos. Nar abre la puerta. Toma la hamburguesa y vuelve a entrar. Por otro lado, Berfin y Akif también regresan de cenar. Berfin dice que solíamos estar juntos con mi madre y mi hermano. Dice que no tenemos otra opción que nosotros. Akif dice que eres muy hermosa. Berfin dice que tú también tienes muy buen aspecto. Dice, recibí el apoyo de Ipek y de mi tía. De lo contrario, nos habríamos puesto manos a la obra con los vínculos. Dice que yo sería como el novio. Se sonríen el uno al otro. Baran y Dylan intentan por todos los medios sacar a Nar. Cuando Nar sale de la habitación, Baran ve lo que se llevó consigo. Baran y Dylan tienen esperanzas. Sin embargo, él solo va al fregadero. Dylan dice que está muy molesto con nosotros. Él dice, no la soporto así. Baran dice que sabe que lo amamos mucho. Nar estaba perdido en sueños. Mientras Tark está en el jardín, Kudret se le acerca. Él dice, me pregunto por Tark Nar. Kudret dice que sigue siendo lo mismo. Tark dice que quiero ayudarlo, pero no quiero lastimarlo. Papá dice que no lo hemos visto para que yo pueda actuar como padre. Que Dios te conceda amar incondicionalmente cuando seas padre. Él dice que tú también estás en el camino correcto, no te desvíes de tu camino. Baran cuenta los recuerdos del embarazo de Dylan. Nar vuelve a soñar. Se perdió en el bosque y rodó hacia un cofre. Aquí Miran vivió su propio cuento de hadas. Él soñó con eso. Dylan y Baran le dicen cuánto lo aman. Seremos un gran trío. Tú, yo y nuestro pequeño Aga. Akif lleva a Berfin a la mansión. Cuando Zeida los ve, inmediatamente les toma fotos. Akif dice, déjame darte un recuerdo de nuestra primera cita. Ella saca un collar. Le pide permiso a Berfin. Lo lleva alrededor del cuello. Zeida dice que esta es la foto del año, la enmarcaré. Akif dice que el collar le sienta muy bien. Berfin le agradece y se despide de Akif. Mientras Zeida se divierte, entra Tark. Él dice, parece que estás de buen humor. Zeida dice que estoy de muy buen humor. Su objetivo es eclipsar la felicidad de Berfin. Baran y Dylan nos llaman nuestro hijo un regalo de Dios. Nar vuelve a soñar. Sabíamos que saldría. Te extrañamos mucho. Te queremos mucho. Nar le tiende la mano a su padre, quien le tiende la mano. Nuestro hijo Dylan ha crecido y se ha vuelto tan guapo como su padre. Baran dice que su apariencia es como la de su madre. Cuando Nar sale de la habitación, pregunta, ¿soy Miran? Además, no olvides darle me gusta a nuestro vídeo, suscribirte a nuestro canal y compartir esta historia con tus amigos.
Nos vemos en el próximo vídeo, cuídate. Adiós.